Saludos y bendiciones, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar en qué consiste el teorema fundamental del triángulo y dos ejemplos con respecto al mismo. Vamos primero a definir lo que es el teorema fundamental del triángulo. Dice: el teorema fundamental del triángulo es el que establece que la sumatoria de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Estas medidas se obtienen gracias a una fórmula que utilizamos que dice: medida del ángulo A más medida del ángulo B más medida del ángulo C es igual a 180 grados. Donde este símbolo que dice M ángulo A significa medida del ángulo A, M ángulo B significa medida del ángulo B y M ángulo C significa medida del ángulo C. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todos los triángulos que ustedes puedan ver, tanto en matemáticas o en el diario vivir, los ángulos que están dentro del mismo deben medir 180 grados. La suma de cada uno de sus ángulos, como los triángulos tienen tres ángulos, por eso se llama triángulo, porque son tres ángulos que tiene, no solamente tres lados. La suma de sus tres ángulos internos o interiores, los que están por dentro, tienen que ser 180 grados. Para poder comprender un poquito más esto, vamos a ver este ejemplo que dice de la siguiente forma. Ejemplo 1. Los ángulos de un triángulo tienen las siguientes medidas. No tenemos el triángulo dibujado, pero me están dando los datos de cuánto miden cada uno de los ángulos del triángulo. La medida del ángulo A, es decir, el ángulo A, mide 50 grados. La medida del ángulo B, es decir, el ángulo B de ese triángulo, son 70 grados. Y la medida del ángulo C es de 60. Aquí me están dando los tres ángulos del triángulo. Entonces me hacen la siguiente pregunta: ¿el triángulo cumple con el teorema? Veamos, es decir, si sumamos estos tres lados, ¿me va a dar 180 grados y cumple con el teorema? Vamos a averiguarlo. Utilizamos la fórmula, que es esta que está aquí. Medida del ángulo A, medida del ángulo B, más medida del ángulo C, tiene que dar obligatoriamente 180 grados. Entonces, utilizando esta misma fórmula que está acá, la vamos a bajar aquí para resolver este problema. Medida del ángulo A, ya sabemos que son 50 grados, lo bajamos acá, más la medida del ángulo B, que es 70, aquí lo tenemos aquí, y la medida del ángulo C, ¿verdad que sí? La medida del ángulo C, que son 60 grados, también lo vamos a bajar. Y vamos a sumar. Tengo que sumar estos tres ángulos, o sea, el 50, 70, 60. O sea, sumar estos tres y me tiene que dar 180. Entonces sumamos 50 más 70 son 120, más 60 son 180. Es decir, que estos 180 son iguales a los 180 grados del teorema. Entonces, este triángulo sí cumple con el teorema, porque cuando sumamos sus tres ángulos nos dio 180, como nos pide el teorema. Y así determinamos de que un triángulo puede cumplir, o sea, en este caso, en este ejemplo, ese triángulo cumple con el teorema fundamental del triángulo.